Vamos a conversar con Laurentino Cortizo Cohen del Partido Revolucionario Democrático. Usted fue presidente de la Asamblea Nacional de Diputados. Me acuerdo de ese momento después de una maniobra que hubo que hacer políticamente, digámoslo así, ¿no? En el tema de la huelga del transporte, una huelga nacional de transporte, esa es a la que te refieres. Cuando usted era presidente de la Asamblea Nacional. Yo fui presidente de la Asamblea en oposición. Y eso es algo bien importante. Por eso hubo que hacer una maniobra política de alianza entre partidos para poder que... Después de 40 años. ¿Qué fue importante allí? Y ahí fue este es uno de los grandes errores del actual presidente. Se ha sembrado una gran cantidad de vientos y se están cosechando tempestades. Y eso no es bueno. En ese momento, el gobierno de Mireya Moscoso... ¿Fue cuando subió el Cuara? Ajá. El gobierno de Mireya Moscoso entra entonces un conflicto que se va a una huelga nacional, inclusive comienza un mini saqueo en el área de la central. Era presidente de la Asamblea en oposición. Y la Asamblea, siendo una Asamblea en oposición irresponsable, allí pudo convocar a las partes que estaban en conflicto y de allí de la Asamblea se estructura todo el diálogo que termina siendo satisfactorio por el país. Pero ahora mismo también están en la Asamblea negociando. Pero bajo otras condiciones, porque el Ejecutivo controla la Asamblea. O sea, y a mí no me pueden decir, y la gente puede decir, no, es separación de poderes. En Panamá no existe la separación de poderes. Y ese es un gran tema donde nosotros, la democracia panameña es una democracia frágil, y en una situación como esta, tú te das cuenta lo frágil que es la democracia, donde hay una asamblea que inclusive está pidiendo una dirigencia que el diálogo que debe estar en la asamblea salga a la asamblea, cosa que yo considero que se debe hacer dentro de las circunstancias que han pasado en el día de ayer. ¿Está de acuerdo con que salga de la asamblea? Ahora mismo no te queda otra alternativa que sacar el diálogo de la asamblea. Lo importante es que se mantengan sentados. Nosotros lo hemos dicho, en lo que hemos tenido la capacidad de negociar con otros países, tratados. El paso más importante es que se sienten las partes, ese es un 51%. Y mientras las partes tú las mantienes sentadas, eso es bueno. Lo otro que creo que es conveniente, y lo dije aquí hace 3 semanas, ¿qué tan difícil es que el presidente de la República se siente? ¿Debe ir el presidente? Yo te voy a decir y voy Yo le pregunté la vez pasada si el presidente tenía que ir a Vigui. Hace 3 semanas. A San Félix, y usted dijo que sí debía ir a San Félix. Sí debe ir. ¿Debe ir de nuevo el presidente? Ahora, aquella vez no fue. ¿Debe ir el presidente? Yo no tengo ninguna duda de que él, con un equipo, un salón al lado, así se dice desde el punto de vista de las negociaciones, con su equipo de trabajo, él pueda darle la cara a Monseñor, a la cacique, y entablar ya las condiciones para ir cerrando algo que mantiene al país muy angustiado y que mantiene la estabilidad del país. O sea, yo siento que nosotros vamos hacia una ingobernabilidad, que el gobierno del país está caminando sobre una navaja. O sea, nosotros estamos en una situación que lo que pasó ayer, que se combina con alguna otra acción en calle, pone al país en una situación sumamente delicada. El gobierno, uno de los planteamientos que ha hecho, por lo menos los voceros del gobierno, es que los negociadores por parte de la comarca cambian el tema a negociar, es decir, se entró con el tema de minas, se eliminan las minas de la comarca, se entra en el tema de hidroeléctricas, y la propuesta de ayer, antes de ayer, que hace la cacique, habla de eliminación de otros proyectos hidroeléctricos que según el gobierno, están fuera de la comarca, que eso no estaba en el paquete que se entró a negociar cuando se sentaron. Eso es parte de la negociación. Y se puede meter elementos eso es parte de la negociación. Y por eso es importante que el mismo presidente dé la cara en esta negociación y decir, mire, aquí nosotros tenemos un acuerdo, desafortunadamente no se cumplió, que fue el San Félix el año pasado en febrero. Cuando iban a pambinchar al viceministro Carles, aquella vez. Es correcto. Okay. Ahí tú tienes un punto de partida. Entonces, en base a ese punto de partida tienes una ley. La ley dice, en las áreas comarcal, en el área comarcal y sus áreas adyacentes, no hidroeléctricas. Eso está clarito. Entonces, que se cumpla eso. Por otro lado, Barro Blanco, ¿cuál fue el contrato original, la concesión original de Barro Blanco? Analicémosla y ver si se está cumpliendo cláusula por cláusula, y si no se está cumpliendo y están ellos en un área donde no está pactado en la concesión original, Barro Blanco, hay que sentarse. Barro Blanco dijo aquí ayer que ellos habían en aquel momento, no eran las autoridades actuales de la comarca, pero que las autoridades que estaban en ese momento habían aceptado el acuerdo
con ellos y habían visitado a distintos a nivel puntos regional, pero acuérdate que esto es a nivel general. La comarca no solamente es una región, son 3 regiones. Entonces, ese tipo de decisiones, por ley, tiene que tomarse a nivel general. Lo otro, el lenguaje que se está utilizando, yo se lo repito, tengan cuidado con el lenguaje, especialmente el gobierno. A veces son muy lenguiflojos. O sea, te sueltan una cosa y de repente lo que está pasando es que se le está regresando. No digan cosas que pueden dilatar, pueden desviar, descarrilar el diálogo. En este momento, el mejor aliado que puede tener el gobierno es hablar con la verdad. Y yo siento que llega un momento que piensan que son vivos. El caso del presidente, bueno, su estilo de gobierno ha sido su peor enemigo. Una persona que dice, bueno, yo lo sé todo. No, presidente, usted no lo sabe todo. O sea, inclusive vienen los 2 próximos años y medio, son los años más difíciles. Entonces, usted no puede seguir acorralando, usted no puede seguir rofiando a la gente, usted tiene que gobernar con el país y consultar y no imponer. Todo esto es producto de una imposición. Mira, déjame decirte algo. El 1 de julio del 2010, primer año de gobierno, se le advierte al gobierno, yo voy de parte de la oposición, el ministro Roberto Enrique va de parte del gobierno, y le digo yo un recorte muy chiquito de periódico, de un diario, le digo, tengan cuidado con lo que está pasando en Bocas del Toro. Y les di una explicación. O sea, hay que entender el problema. Yo siento que este gobierno no entiende el problema. 2, no tiene un equipo de prevención de crisis sociales. Y 3, yo no veo un equipo que está administrando esta crisis. Otras voces señalan que esas concesiones que hoy están generando polémica fueron entregadas cuando ustedes estaban en el poder. Mira, independientemente de qué gobierno entregó eso, nosotros en este país tenemos que acostumbrarnos a trabajar con el Estado de Derecho, lo que diga las leyes, la Constitución, las normas, los procedimientos. Yo no estoy aquí para estar defendiendo si el gobierno pasado hizo o no lo hizo mal. Si lo hizo mal, tiene que pagar por eso. Pero no podemos entonces nosotros seguir en esta crisis, en esta zozobra, con la gente totalmente angustiada, porque el país está angustiado, diciendo que la culpa es del gobierno pasado. Si se hizo mal, cuando usted me habla de Estado de Derecho, esa es una de las apelaciones que ha hecho también el gobierno con el tema de las empresas que tienen concesiones ya dadas en la comarca, que se dieron cuando no estaban prohibidas las concesiones hidroeléctricas en la comarca. Mire, o sea, hay un Estado de Derecho allí. Sí, entiendo que el proyecto Barro Blanco cuesta como 120 millones de dólares e indemnizarlo, según lo que decía allí, de rescate administrativo, habla de la concesión en funcionamiento más el 10%, y la cuenta a mí me salió rapidito como en 132 millones de dólares. Rapidito, vámonos a la concesión original. ¿Qué dice la concesión original? Fíjate que yo te enfaticé aquí hoy y te dije, vámonos a la concesión original. Porque la información que yo manejo es que lo que está pasando ahora mismo en Barro Blanco excede lo acordado en la concesión original. ¿Qué cambió? Hay unos cambios ahí, hay unas adendas que inclusive gran parte de ese proyecto está fuera de la comarca, pero hay una parte que está dentro. 6.2 hectáreas es lo que dicen ellos que se inunda. ¿Quién autorizó eso? ¿No estaban esas inundaciones cuando se...? ¿Quién autorizó esa adenda adicional que le da a ellos ese terreno adicional de esas 7 hectáreas adicionales? Bien, dejemos Barro Blanco un momento, ellos podrán defenderse. La propuesta nueva de la comarca habla, o de los NOVE, habla de 2 proyectos más que, según una infografía que vi ayer, están fuera de la comarca también. Mire, por eso es que es importante que ya el presidente dé la cara y que la negociación sea que esté él, la cacica, con su equipo, obviamente él con su equipo, y quien esté mediando. Todo lo que está andando fuera de la comarca, o sea, hay que hablarles a ellos directamente. O sea, ¿cuál fue la diferencia, por ejemplo, de Torrijos? No estoy hablando de Martín, sino del general. Porque le daba la cara. Él hablaba, entendía la idiosincrasia, la cultura. Nosotros no podemos imponer y decirles a ellos con toda claridad, hey, entendemos que ustedes están haciendo esto desde un punto de vista de la negociación. O sea, ustedes se están radicalizando en el tema de la negociación, pero ni a ustedes como dirigencia, ni a nosotros, ni al país le conviene lo que está pasando. Lo que ustedes están haciendo es incorrecto, pero háblele a la cara, háblele a las personas con claridad. Vámonos un poquito a políticas a largo plazo, políticas energéticas. ¿Qué hacemos para el tema energético? O sea, Panamá no está ahorrando electricidad y necesitamos generación eléctrica. Hidro, termo, nuclear, eólica, solar, la que sea, porque si no vamos a tener que pagar. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Ha bajado el costo
de la energía en este país, de la electricidad? No, ni el consumo tampoco. El agua panameña, ¿a qué precio la estamos pagando? Como si fuera gasolina 95. Exactamente. Entonces, ese es otro tema que nosotros, desde el punto de vista de una política energética, tenemos que decirle al país la verdad, que el agua que se está utilizando en esta generación, en estos proyectos, al final de cuentas se paga básicamente como el petróleo. Entonces, ese es un tema que también el gobierno se comprometió a analizar, ese cálculo. Ahora mismo, ¿qué es lo que se hace? La más ineficiente es la que pone las pautas. O sea, la estructura, ya sea térmica, o sea, esa es la que está poniendo la pauta. Pero fuera del precio, don Nito, o sea, a mí me preocupa el precio mucho. Pero la gasolina, así como usted ha dicho, la comida más cara es la que no se tiene. La electricidad más cara es la que no se tiene. ¿Qué pasa si no tenemos la generación de electricidad que vamos a necesitar dentro de 3 o 4 años? Pero aquí nada más estamos hablando desde un área, o sea, el área en conflicto. El área en conflicto es el área 9 en este momento y su área anexa. Por eso, hidroeléctricas en otros lados fuera de la comarca. Hidroeléctrica en otros lados fuera de la comarca, desde el punto de vista de la necesidad del país. Porque hay gente que está en contra de las hidroeléctricas todas. Pero a eso se respeta. Pero hay argumentos donde tú tienes que decirle, eso no es posible. Ahora, respétese, porque pero esa área... que decir? O sea, eso es una política de Estado. El presidente. El presidente, pero una política de Estado donde yo escuché a Castalia donde hablaba, oye, aquí tenemos, y entendí, tenemos que llegar a una concertación, tenemos que llegar a construir consensos en temas importantes, el tema energético, el tema de educación, el tema de seguridad alimentaria, el tema de salud, el tema de inseguridad. O sea, todos esos temas... Mientras estamos discutiendo esto y el presidente hace 2 meses un discurso que fue un discurso de confrontación, está confrontando a la sociedad, está confrontando a los partidos políticos, debemos estar hablando de qué es lo que vamos a hacer nosotros en el tema energético, qué vamos a hacer nosotros con las comarcas en el país. O sea, las comarcas tienen los niveles de desigualdad más grandes. La mayoría en esa área de los 400.000 panameños que se acuestan con hambre, que sobreviven con un balboa, están en esas áreas. De eso es que tenemos que hablar. El enemigo número 1 del país no es ni el presidente, no es la sociedad civil, es la desigualdad. Este es un país desigual. Entonces, ahí es donde los cerebros, y no tratando de jugar vivo y de que yo quiero apoderarme de la asamblea y que quiero controlar la corte y que voy a sacar a la procuradora, se ha diluido el tiempo es precioso, valioso. Presidente, tiene que reflexionar, recapacitar, no puede seguir manejando el país con ese estilo. Cortito, ¿el presidente debe ir al diálogo? Sin duda alguna. ¿Presenta a sus negociadores y se retira o se debe quedar ahí? O sea, ¿el presidente se tiene que quedar un día, 2, una semana en un diálogo tan largo? Este no es un diálogo de una semana, esto debe terminarlo en 2 o 3 días. El presidente, ¿cuál es el problema de que el presidente le dé la cara al país y a este conflicto y a esta crisis? Lo hace menos, o sea, ¿tú no crees que eso lo hace más grande? El presidente se pone los pantalones de la misma forma que tú te los pones. Pero, primero una pierna, después 3 la días, otra. 4 días, 5 días. El tiempo que se necesite. ¿El propio presidente de la República? El tiempo que se necesite. ¿O usted cree que el país debe seguir como está, tan angustiado? ¿Usted no se siente angustiado? Hay que resolver. Pues tenemos que resolverlo. Y mientras no se resuelve eso, se puede complicar. Imagínate el escenario de anoche y que entre otros actores. ¿Tú no crees que el momento del país está muy tóxico? O sea, el presidente tiene que decir, yo voy a sentarme y voy a resolver este problema. Para eso fue electo. Fue electo para darle el rumbo del país. El país ahora mismo está sin rumbo. ¿Dónde está el presidente? Me quedo con eso. Gracias a Laurentino Cortizo Cohen por acompañarnos esta mañana. Bienvenido. Bueno, por ahí quedamos pendientes. No diga una birria. De básquet, no lo diga. Mucho tamaño. Oiga, a mí nos engañó el armador, don Nito. Eso queda... No hablemos de eso. Del armador. Por favor. El armador. Nos engañó el armador, don Nito. A usted y a mí nos engañó el armador. Mucho tamaño. Nos engañó el armador. Nos engañó, sí. Nos engañó el armador, don Nito.